Bueno, una vez más, estamos con ustedes. Lo que voy a tratar hoy es un tema muy debatido en el mundo religioso, en el mundo cristiano, en el mundo eh, social. Se comenta mucho, uno a favor, otro en contra, sobre este tema del diezmo. Y no estoy en contra de la gente que es decir, que quiero decir que no es para atacar a esta o aquella organización religiosa. Mi idea es ver la Biblia tal y como ella dice. Este tema, para poderse ver de manera seria, hay que analizarlo al pie de la Biblia y sin intereses. Yo soy independiente cuando trato algo, y más cuando es de la Biblia, porque este no es un tema solamente de, de- de la sociedad cristiana. Este es un tema molestoso para muchísimas personas que todavía no han decidido eh, unirse a una iglesia, porque unirse a una iglesia y buscar de Dios, cuando usted va con una mente, ya usted sabe a qué va, ya usted sabe. Pero hay muchísimas personas que hablan muy mal de las iglesias porque entienden que esto es un negocio. Mi idea no es atacar a ninguna iglesia, sino hablar como la Biblia habla. Por eso, primera de Pedro en la Biblia, en la primera carta de Pedro, eh, él dice, primera de Pedro 4:11, que si alguno va a hablar, que hable conforme a la palabra que está escrita. Y si va a ministrar, que ministre conforme a lo que está escrito ahí. Entonces, partiendo de ahí, es que yo aprendí un poco de el respeto a la palabra de Dios, porque quien dice eso es un apóstol, es una persona autorizada a, a enseñar eso. En cuanto al diezmo, que es lo que brevemente quiero tratar, eh, para cobrar el diezmo, las iglesias, que ya hay muchísimas personas, las iglesias son un grupo de gente que están ahí. La mayoría y casi todo, sea en una iglesia que esté torcida en la enseñanza o esté buscando buscando la verdad, eh, a muchísimos lo engañan, pero ellos van con buena fe, con buen corazón, creyendo en un creador, creyendo en un Dios. Pero en eso de cobrarle un 10% a la persona, si la Biblia dijera que los cristianos tienen que pagar el diezmo, pero el diezmo no incluye a las iglesias cristianas. Y vamos a verlo ahora. Eh, Cuando se parte de que Abraham pagaba diezmo y que había que pagar el diezmo cuando en vida de Abraham, no es cierto, no era así. Abraham pagó unos diezmos que él voluntariamente ofreció al rey que menciona la Biblia, que era Melquisedec, rey de Salem. Ese Abraham fue voluntariamente, él no le pidió a Abraham que pagara diezmo, porque no se pagaba diezmo. Ni siquiera Dios le pidió a Abraham que pagara un diezmo. Abraham dijo, si me va bien en la batalla, yo te traeré el diezmo. Sí, Abraham hizo una promesa aleatoria. Es decir, que como podía ser que pagara los diezmos, podía ser que no.
Pero ya cuando viene después, estamos hablando de eso de Abraham, más de 2000 años antes de Cristo. O sea, que todavía ni siquiera Cristo había venido a la tierra, todavía no había nada de eso, porque si Cristo no ha venido no podía haber iglesia, porque Él fue el que hizo la primera iglesia. Y Abraham tenía promesa que Dios le había dicho a él que iban a suceder, como ustedes sabrán en otro tema. Pero el caso ahora mismo del diezmo es que Abraham ofreció ese diezmo, pero fue con la condición, él puso su condición. Pero ya cuando se forma el pueblo de Israel, aquel pueblo que salió de Egipto, ya es otra cosa, porque ya aquí hay reglas establecidas, escritas, donde hay un orden donde van a pagar un diezmo a uno de las 12 tribus. ¿Y por qué Abraham solamente pagó un diezmo una sola vez? No que se lo exigieron, como ya dije. Si vamos a seguir como Abraham lo hizo, lo hacemos una vez y ya no tenemos. Abraham solamente una sola vez fue que pagó diezmo. No porque se lo decían, sino porque voluntariamente ya hizo lo que acabo de decir. Entonces, ¿de dónde pagó Abraham el diezmo? ¿Y de dónde lo pagaban los israelitas el diezmo? Abraham fue esa vez que fue y peleó y ganó la batalla y cumplió como él prometió. Ahora el diezmo del pueblo de Israel, ahí usted no puede poner condición, porque era una ley. Por eso usted ve en Deuteronomio capítulo 14, como dice el subtítulo que tiene encima ya de por ahí, buscando por ahí por el versículo 22. Ahí arriba del versículo 22 hay un subtítulo en letras negras que tiene la Biblia, dice la ley del diezmo. Ahora ya hay reglas establecidas para pagar el diezmo, no mensual, no semanal, no de todo lo que usted consigue, no era así. En la misma ley que menciona aquí del 10% y que menciona allí el libro de Malaquía, capítulo 3. No, este diezmo que ya piden, que llevan a los levitas, ya esto es algo organizado. Ya aquí ese orden no fue para todos los israelitas que tenían que pagar el diezmo. Todos los israelitas no tenían que pagar el diezmo. ¿Y por qué? Porque mandato dice, donde cité ahora mismo, Deuteronomio 14, versículo 22, dice indefectiblemente diezmará todo el producto que rindiere tu campo cada año. Así dice el versículo 22. Es decir, era todos los años, todo el producto que rindiere tu campo. Y si sigue leyendo el versículo 23, le va a decir que otras cosas se diezmaban. ¿Y por qué pedía del ganado? ¿Y por qué pedía el diezmo de las manadas? ¿Qué era eso? Entonces, ¿qué significa eso? Que era una clase que diezmaba. ¿Cuál clase era esa? Los agricultores, los ganaderos, porque era una ley agrícola. Por ejemplo, si Jesucristo era carpintero y José, su papá, era carpintero, el mandato dice que es de producto que rinde la tierra y entonces ellos no tenían tierra. Entonces ellos no tenían que pagar el diezmo. Porque haciendo silla o mesa, por ejemplo, que fuera lo que hicieran, ¿cómo que van a llevar? Había que llevar 10 sillas, entonces si hacía 100 sillas, no, la Biblia está hablando del producto que rendía tu tierra, tu finca, lo que tú tenías ahí. O de los ganados que tú tenías, tienes 100 vacas, bueno, ya tienes 100 vacas que te llegaron ahí, pues ya vas a pagar 10 vacas de esas. Pero es hasta ahí que llega. No tiene que ver con Abraham. Porque Abraham es otra cosa, allá arriba, ya muy lejos de ahí. Ya estamos hablando del pueblo que ya se formó. Entonces, las iglesias hoy día
No la voy a meter toda en el paquete. Y dije que no es por atacar. Cobran un 10% porque así aprendieron, así le enseñaron. Y a una parte así le conviene, porque renta el negocito. Lamentablemente decir así. Entonces, si es así como dice la Biblia, para cobrar dinero, como se hace ahora, entonces había que legislar y hacer una nueva Biblia para que diga que lo que se cobra no es comida, como dice la Sagrada Escritura. Fíjese, en la iglesia, lamentablemente, le leen el libro de Malaquías, capítulo 10, versículo 3, y lo dejan en el versículo 10. Siga leyendo después de ahí, porque usted ve que le dice que traigan los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Es decir, lo que se llevaba al lugar que Dios escogía para llevar el diezmo, no era dinero. Si se llevaba dinero, era por una razón. Era porque era muy lejos el camino donde iban a llevar el diezmo. Pero dice la Biblia que lo vendiera el diezmo. Por ejemplo, que tuvieran que atravesar el mar para ir allá al lugar que Dios escogió para que llevaran el diezmo. Y una gente llevaron muchísimos animales, muchísimos productos que no podían, ser así imposible, pues lo vendían. Y dice el mandamiento que lo vendiera y que se quedara con su dinero en la mano, y cuando llegara allá al lugar que Dios escogió, que ese dinero lo comprara otra vez por lo mismo que lo vendió, y le especifica, otra vez le dice, ¿por qué tiene que cambiarlo el dinero? Que lo cambié por vaca, por vino, por aceite, es decir, por lo que se diezma, lo que produce el campo. Eso era, no era dinero. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice donde le dije ahorita, otra vez se lo repito. Deuteronomio 14, 22 al 25. Léalo. Lo repito varias veces expresamente para que se grabe. Entonces, si es dinero que se diezma, entonces habría que legislar nuevamente para quitar esa parte de la Biblia. Ya lo están haciendo tácticamente en la Biblia. Hay que tener mucho ojo cuando con las traducciones de Biblia moderna y las versiones nuevas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la Biblia en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, todo el mundo sabe que dice traer los diezmos al alfolí, ¿verdad? Pues ya hay versiones que quitaron la palabra alfolí y le pusieron otro nombre. Ya no dice traer los diezmos al alfolí. Ahora dice traer los diezmos al tesoro. Esa versión, usted la puede ver, se llama, es una Biblia que se llama Dios habla hoy. Lea esa parte en esa cita bíblica que damos, Malaquías 3:10, léalo en la Biblia, Dios habla hoy, y usted verá cómo comienzan cambiándole palabritas. Si dice trae el diezmo al tesoro, ya usted se olvida del alfolí, que el alfolí era un depósito. El alfolí era un granero. Todo el mundo tiene que tener la idea, como sucedió cuando José estaba en Egipto, que hizo mucho granero, hizo mucho alfolí, y allí llevaban los alimentos y lo guardaban y duraban mucho, que no se dañaba. Entonces, con esos cambios de palabras que se están haciendo en las nuevas versiones, eso no es así por así que se está dando, eso es calculado para ir desplazando la verdad y sembrando el error en la nueva generación, e ir sacando a Dios, e ir sacando el espíritu de la verdad, sacándolo de la mente de los hombres de este mundo,
Y ese es un trabajo que viene haciendo el maligno desde hace mucho tiempo. Ya el mundo se está dejando manejar por todas estas cosas diferentes y el mundo está corriendo hacia allí. Es decir, que ese 10%, concluyo diciendo, ese 10% que pagó Abraham no tiene que ver con eso que se hizo después, ya después de formado el pueblo de Israel. Abraham diezmó una sola vez porque él quiso, porque él sintió que debió hacer eso, pero que nadie le exigió a él eso. Y si lo vamos a hacer así como Abraham, vuelvo y repito, entonces tenemos que estar en guerra para si es que ganamos, porque cada vez que se haga una guerra, bueno, lo va a hacer así. Y si lo vamos a hacer así como Abraham lo hizo, entonces tendríamos que diezmar una sola vez. Y si lo vamos a hacer así como hizo Abraham, entonces tenemos que seguir haciendo muchas cosas que hizo Abraham, que ahora no se hacen. Estamos en una situación que no quiere aceptar la persona. La Biblia es una sola, pero la Biblia tiene 3 épocas. Y eso lo sabe muchísima gente. Eso lo sabe. Las 3 épocas de la Biblia, aunque son de Dios, había muchas cosas que se hacían que ya ahora no se tienen que hacer, porque eran dispensaciones diferentes, que la patriarcal, la mosaica, es decir, la ley de Moisés, y la era cristiana. Ya ahora, por ejemplo, todavía cuando Moisés, digo en la era de Abraham, Abraham se circuncidó. Entonces que se circunciden ahora también, porque Abraham diezmó y ofreció ese diezmo. Vamos a seguir allá de aquella dispensación. Abraham se circuncidó, vamos a circuncidarnos ahora también. Hay un grupo de cosas que están ahí, que son en dispensaciones diferentes. Así es que hasta ahí lo voy a dejar ahora. Y anoten y chequen y lean esa parte de esos versículos sencillamente que hemos citado. Y más adelante le damos seguimiento a este tema con mejores análisis, si Dios lo permite. Hasta un próximo estudio.